Saludos, mi nombre es Romina Cabrera Donate en calidad de alumna del Máster en Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje de la Universidad Abierta de Cataluña. Pasaré a continuación a presentar brevemente el trabajo fin de máster realizado. En primer lugar, quiero destacar que ha sido una gran oportunidad para mí el haber tenido la posibilidad de poder cruzar este posgrado. Gracias a todo el equipo docente que conformáis los distintos módulos del máster y gracias también a mi tutora del trabajo fin de máster, que siempre ha estado presente para resolver todas mis dudas y realizar propuestas de mejora. María José Rodríguez Mosquera. El trabajo fin de máster que he realizado lleva por título Diferentes técnicas utilizadas para el tratamiento de la disfemia, un estudio de revisión. Comenzaremos mostrándoles la estructura que seguirá la exposición y que tendremos de referencia siempre al margen izquierdo a lo largo de todas las imágenes. En primer lugar, en la introducción describiremos brevemente las técnicas que hemos estudiado. En segundo lugar, se presentarán los objetivos propuestos en el trabajo. Seguidamente pasaremos a la exposición del método que se ha llevado a cabo en el estudio, para posteriormente mostrar los resultados obtenidos y el posterior análisis en el apartado de discusión, donde finalizaremos con las conclusiones y las referencias bibliográficas. Comenzamos la introducción a partir de la definición propuesta por Sangorrin. Se trata de un síndrome clínico caracterizado por difluencias anormales y persistentes del habla, acompañada por peculiares patrones conductuales, cognitivos y afectivos. Se caracteriza por bloqueos, repeticiones y prolongaciones, incluyendo sonidos, sílabas o palabras. Antiguamente se creía que este trastorno era una enfermedad que no tenía cura y que por lo tanto no habría posibilidad de tratarla. Con el paso de los años se ha demostrado que no es así y se han avanzado notablemente los estudios sobre el tratamiento, hasta el punto de crear técnicas novedosas basadas en nuevas tecnologías o en aprendizajes más motivadores. Se ha apostado por crear alternativas y diferentes tratamientos específicos para tratar la disfemia, incluso desde muy temprana edad. En este estudio hemos clasificado las técnicas tal como mostramos en la imagen, diferenciando técnicas tradicionales de técnicas actuales. A continuación, profundizaremos en cada una de ellas. A la izquierda, en verde, encontramos las técnicas tradicionales, donde se incluyen autores representativos que hoy en día siguen siendo un referente en el campo de la tartamudez. Hablamos de autores como Van Ripper. A la derecha, por otro lado, en amarillo, observamos técnicas novedosas que han apostado por incluir nuevas tecnologías en los tratamientos para la disfemia. Es importante recalcar que a lo largo del estudio no se han hecho distinciones de técnicas por edades ni por tipologías de disfemia, ya que partimos de la base de que cada tratamiento debe ir ajustado a las necesidades individuales, y en este caso la finalidad es tan solo exponer una visión general de diferentes técnicas que se emplean y su efectividad aplicada en casos. Iniciaremos la exposición de las técnicas tradicionales por las propuestas de Van Ripper, técnicas originadas hace décadas que aún continúan siendo clave en muchas de las terapias de pacientes con disfemia. En su tratamiento, Van Ripper combinaba los aspectos emocionales con los de modificación del habla. Es importante recordar que se trata de un autor que apuesta por un tratamiento basado en la modificación de la tartamudez y no de su eliminación. Consideraba fundamental abandonar las conductas de evitación y lucha contra el tartamudeo. En su programa recoge técnicas conocidas como las que pueden ver en la imagen: cancelación, extracción y conjunto preparatorio. La primera que se muestra en la imagen es la técnica de cancelación. Esta técnica se engloba dentro de la fase de aproximación expuesta por Van Ripper y Erickson en su programa para el tratamiento de la tartamudez. El nombre de esta técnica viene de la idea de que el paciente cancele o detenga la palabra que tartamudea una vez termine de pronunciarla. Tras liberar la palabra, debe realizar una pausa, a pesar del miedo que le suponga perder la atención del oyente. Es importante entrenarse para parar y esperar antes de continuar. La técnica concluye con un nuevo intento de pronunciación de la palabra ya mejorada. Tal como expone Fraser, esta pausa momentánea permite ir atrás, averiguar qué causó el bloqueo y pensar cómo puede corregirlo, para posteriormente intentar repetir nuevamente la palabra, pero esta vez siendo consciente ya de su error e intentando pronunciarla de una forma diferente. Van Ripper y Erickson la definen como la repetición voluntaria de una palabra que ha sido objeto de tartamudeo. En el caso de la imagen, vemos como tras el tartamudeo se repite nuevamente la palabra objeto del mismo.
En segundo lugar, observamos la técnica de extracción o pull-out. En esta técnica se trata de modificar el tartamudeo en el momento en el que se produce, sin dejar, como en el caso anterior, que la palabra termine de ser expuesta. A diferencia de la técnica anterior, el bloqueo no sigue su curso, sino que se interrumpe antes de que la palabra sea concluida. Esta interrupción se realiza, como expone Fraser, cambiando la velocidad y suavizando el tartamudeo, dejando que fluya una prolongación lisa de la palabra a una velocidad más reducida y suave. La tercera técnica es la técnica de preparación. En esta técnica se debe tener en cuenta que debemos tener dominadas las técnicas anteriores. Se trata de una continuación gradual de las expuestas anteriormente. Esta técnica supone la anticipación del bloqueo. Ya en este punto se debe ser un experto en la corrección de la tartamudez después de que ocurra o durante la misma. Será como una reacción de lucha anticipatoria. Van Ripper expone que se trata de adelantarnos cada vez más en el tiempo, haciendo uso de las técnicas anteriormente aprendidas y rechazando las antiguas pronunciaciones anormales. Comienza en voz alta la palabra completa, tras una pausa breve. Todo ello sincronizando el flujo del aire y la fonación y trabajando lentamente la secuencia motórica. Van Ripper advierte que este modelo de tartamudeo fluido será como una versión más lenta de la pronunciación normal, por el objetivo que el autor se proponía en su tratamiento, como he expuesto anteriormente, y es la modificación de la tartamudez. El autor lo definía como aprender a tartamudear mejor. Y continuando dentro de las técnicas tradicionales, pasamos a exponer la técnica del metrónomo, como pueden observar a la izquierda de la proyección. Esta técnica consistía en sesiones de entrenamiento a partir de un metrónomo. Durante la primera parte se centran las sesiones en el trabajo de la relajación. Se trata de instrucciones de secuencias para tensar y relajar 8 músculos principales, recogidas en la relajación progresiva descrita por Jacobson. En la segunda parte se inicia el trabajo con metrónomo auditivo. Se trata de que la persona tartamuda siga un ritmo de habla lento y prefijado a partir de los latidos del metrónomo. Tal como describe Castillo, el hablante ajusta su ritmo de audición teniendo en cuenta que debe coincidir cada sílaba en un primer momento, cada palabra posteriormente y cada fragmento de la frase al ritmo impuesto por el metrónomo, logrando así un habla lenta pero sin bloqueo. Esta técnica es utilizada en la desensibilización sistemática para entrenar al paciente en el logro de altos niveles de relajación, con el objetivo de que sirvan de inhibidores de la ansiedad. De esa forma, posteriormente, será capaz de establecer una asociación entre el efecto del metrónomo y la relajación, lo que hará que disminuyan los bloqueos originados por la ansiedad y mejore la fluidez del habla. Por otro lado, como pueden ver a la derecha, encontramos técnicas como las de Arrin y Nan de 1987 que se han centrado en el trabajo de los hábitos nerviosos asociados al tartamudeo. En este caso, las técnicas que se desarrollan dentro de este método han sido expuestas por Moreno Manso en su estudio empírico. El autor expone que una de las razones por las que persiste un hábito es por su asociación a otras pautas de conducta del paciente. El procedimiento contempla 4 aspectos: la motivación, la identificación de situaciones que tienden al tartamudeo, la toma de conciencia del mismo y la identificación de la conducta que precede al tartamudeo. Una de las técnicas que se recogen, por ejemplo, es la llamada reacción de competencia. El autor la describe como el aprendizaje de una reacción conductual que sea incompatible con la práctica del hábito nervioso. Por ejemplo, ante un paciente que tiende a presentar un tic como puede ser elevar los hombros, el autor propone el cambio del hábito por una acción contraria, como es bajar los hombros. Además, se debe hacer una pausa de 2 o 3 segundos para pensar lo que se va a decir y tomar aire y expirar lentamente antes de comenzar a hablar. Para ello, resultará indispensable la toma de conciencia del propio tic, un procedimiento que se incluye en el programa y que es naturalmente previo al expuesto. La finalidad es producir reacciones incompatibles con el tartamudeo, creando una conducta alternativa a partir del estudio de los propios tics. Ahora sí, pasamos a exponer las técnicas que se englobarían en la categoría de actuales, por incluir en su tratamiento el uso de nuevas tecnologías o de aspectos innovadores. En primer lugar, si observamos al margen izquierdo, vemos los dispositivos electrónicos como una técnica alternativa en el tratamiento de la disfemia. Fernández Martín, Caletti y González señalan que la mayoría de estos métodos alternativos basados en nuevas tecnologías son dispositivos electrónicos que alteran el feedback auditivo o la retroalimentación auditiva.
Estos dispositivos funcionan bien alterando la frecuencia de la voz del sujeto o bien retrasando la llegada del estímulo producido. También encontramos, si miramos a la derecha de la proyección, otro ejemplo de técnica basadas en nuevas tecnologías. Son los grupos de discusión virtual. Una técnica que comenzaría como una exposición de experiencia entre personas con disfemia y que terminaría por ser una técnica eficaz para el tratamiento emocional principalmente. Todo ello se lleva a cabo a partir del correo electrónico y con la plataforma base que pueden observar en la proyección. Se trata de un espacio de comunicación donde no se exige la comunicación verbal, sino la exposición escrita, lo cual facilita la desinhibición y la expresión libre sin temores comunes como la reacción del interlocutor o las burlas. Mediante el uso de esta herramienta, tal como expone Rodríguez, se trabajan aspectos como los miedos o la culpa, y siempre motivado por la experiencia de los pares, a la vez que se comparten estrategias útiles que les permiten enfrentar su problemática. El uso de estos grupos de discusión virtual contempla además grupos de apoyo presenciales posteriores. Por otro lado, Pomares plantea el uso del cómic como técnica alternativa para el tratamiento de la disfemia. A partir de materiales en formato cómic, se pretende introducir el humor para dramatizar algunos de los problemas que conlleva el trastorno. Parte de la idea de que el sujeto recuerda y recoge mejor la información si se presenta en un formato más visual y simple. Esta técnica no solo ayudaría a las personas que padecen el trastorno, sino a la concienciación de sus coetáneos. En la proyección pueden ver un ejemplo recogido en el libro de la autora, que aunque no se observa con mucha nitidez dentro del mismo, podemos observar a grandes rasgos cómo se trabaja la temática a partir del mismo. En cuanto a los objetivos, decir que el objetivo de este TFM es ofrecer una visión general de las diferentes técnicas utilizadas para el tratamiento de la disfemia y analizar la efectividad de las mismas, exponiendo a su vez los autores más representativos, como ya hemos visto, en la creación de programas específicos que incluyen técnicas. Además, se han planteado unos objetivos específicos en la búsqueda de artículos, como se reflejan en el cuadro inferior de la proyección. El cumplimiento de los objetivos expuestos nos conducirá al rechazo o a la aceptación de la hipótesis de la que se partía. Las técnicas actuales resultan más eficaces que las tradicionales. En cuanto al método, pues las fuentes de información del estudio han sido recogidas a partir de 5 bases de datos internacionales, como puede ser ScienceDirect, ProQuest o Medline, además de revistas científicas y libros específicos de la temática. Hemos excluido aquellos artículos que no tenían acceso al texto completo, además de revistas científicas y libros como única fuente documental. Los criterios de inclusión han sido artículos de cualquier idioma y de cualquier año. Y las limitaciones han sido en cuanto a la escasa información de la temática y a los artículos que no eran accesibles. Tras la exposición de las diferentes técnicas, en este apartado el objetivo es revisar diferentes estudios que avalen la eficacia o no de las técnicas expuestas anteriormente, lo que nos llevará a la posterior discusión para la aceptación o rechazo de nuestra hipótesis inicial. En cuanto a las técnicas tradicionales, tal como podemos observar en la tabla de la proyección, en general se encontraron resultados positivos. Las técnicas de Van Ripper mostraron en 2 de 3 estudios mejorías en pacientes. No obstante, tan solo en uno de ellos se registraron resultados. El estudio de Manning, Burleson y Taxon de 1999, sin embargo, reflejó efectos aversivos desde la perspectiva del oyente, en la aplicación de las técnicas de Van Ripper en una muestra auditiva. Los oyentes de la muestra consideraron que un sujeto que tartamudea aplicando las técnicas de Van Ripper acentuaba más las disfluencias. Por otro lado, en el método de Redinan, los resultados también fueron alentadores. No obstante, no se pudo constatar la mejoría a partir de un seguimiento. Los estudios en la aplicación de la técnica del metrónomo revelaron también notables mejorías en la fluidez. También se dieron buenos resultados en la aplicación de técnicas actuales como la técnica del cómic, registrando incluso 3 meses más tarde de la intervención y obteniendo los mismos resultados. En el caso de la técnica de grupos de apoyo virtual, los resultados fueron también positivos, pero la evidencia no parte de ningún estudio empírico, sino que se basa en la respuesta que actualmente obtiene la página web, con más de 400 miembros. En cuanto a las técnicas a partir del dispositivo electrónico, se encontraron diversos estudios que reflejaban también mejorías.
Tras la exposición de los resultados, en este apartado analizaremos los factores que influyen en los resultados de los estudios. En las técnicas de Van Ripper, a pesar de haber una tendencia general a la disminución, debemos tener en cuenta que en estudios como el de Layo y Clippy, algunos de los participantes mostraban una tartamudez leve, por lo que fue complicado observar en algunos individuos la mejoría tras el tratamiento. En estudios como el de Manning, Burleson y Taxon, debemos tener en cuenta que el orador que se tomó para el estudio fue un miembro del programa de modificación de la tartamudez intensivo de 20 semanas. Se trata de un médico profesional que no presenta disfemia, sino que era capaz de simularla, por lo que existía la posibilidad de que los oyentes no percibieran el tartamudeo simulado como real. En el método de Asrin-Nan tampoco se pudo constatar el mantenimiento de la eficacia posteriormente, por lo que su efectividad no resulta determinante. Los resultados en la aplicación de la técnica del metrónomo debemos tener en cuenta las limitaciones de visualización de los artículos encontrados, ya que no se pudo analizar con detalle el procedimiento de la intervención para analizar las posibles variables que pueden haber influido en los resultados. En cuanto a las técnicas más actuales, tanto la técnica del grupo de discusión virtual como la técnica del cómic daban como resultado una mejoría de la tartamudez, pero no se llevó a cabo ninguna investigación empírica, por lo que sus resultados no fueron del todo determinantes. En el caso de los dispositivos electrónicos, Fernández Martín, Carlet y González mencionan que en el uso de estos instrumentos tecnológicos es necesario implementar otras técnicas junto al aparato para tener éxito y mantener los avances. Y a modo de conclusión de esta exposición, se pasan a exponer las ideas más relevantes del estudio. Podemos decir que las técnicas tradicionales continúan aún siendo un referente en la actualidad, que los resultados de las técnicas actuales son positivos pero no son concluyentes, por la falta de estudios empíricos. Eso hará que se abran nuevas vertientes de investigación o que se propongan ampliar las existentes, incluyendo una mayor muestra que resulte más representativa. La hipótesis se puede decir que no es contundente debido a la escasez de estudios empíricos sobre la temática. Y concluyo esperando que este estudio tenga una implicación práctica, que sea generador de conocimiento y que sirva para posibles aplicaciones para profesionales logopedas en el tratamiento de la disfemia. A continuación se exponen las referencias bibliográficas consultadas y citadas durante el estudio. Deseo y espero que mi trabajo haya despertado su interés y quedo a la espera de sus comentarios y sugerencias que permitan mejorar este trabajo. Reciban un afectuoso saludo y muchas gracias por su atención.